los árboles, en el orden de las talas en el mundo. Es una vergüenza. Como yo siempre cuento, vivo enfrente del río Luján, veo pasar las chatas con palo para allá, son árboles, es sombra, es medio ambiente. Entonces, hagamos algo, desde el gobierno, del gobierno que venga. Buenas noches, Jorge Tellerman, ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecido por estas cálidas palabras tuyas. Son reales, son reales. Te agradezco de todas maneras. Vamos a hablar de todo un poco. De esos temas también. Sí, ¿no? Y para mí son esenciales. Yo en el breve interregno, cuando me tocó la transición como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, a poco tiempo, y dije, bueno, en ciertas cosas en las que yo tengo pasión, y que siempre dije, che, ¿por qué no se hacían? A ver cómo se podían hacer y porque no eran muy caras, había presupuestos. No son. Una fue, quizás alguno lo recuerde, plantar 60.000 árboles. Me acuerdo. Fue la forestación más importante que hubo en décadas, porque faltaban árboles. Bueno, eso, yo recuerdo que algunos decían, bueno, che, pero eso es cosmético. ¿No? Yo te escucho siempre a vos y sé que no lo pensás y seguramente gran parte de tu audiencia tampoco. Es esencial. Me acuerdo cuando los franceses dieron un gran combate para exceptuar de los grandes acuerdos económicos mundiales, para bajar las barreras, las cuestiones culturales y las cuestiones agrícolas. Y ellos decían, nuestra cabeza está hecha con el campo y con la naturaleza en nuestra imaginación. Genéticas. Es parte de nosotros. Claro. Hay dos o tres cosas que un pueblo en los que no tiene que transar, que tienen que ver con valores, con aquello que te ha formado, y sin duda la naturaleza te forma, ¿no? Es fundamental. Además, vos sabés que yo amo la naturaleza y amo los lugares abiertos, el campo. Nosotros tenemos un país tan maravilloso. Mirá, yendo a cualquier lado, Bahía Blanca, por cualquier ruta que te perdés y te vas para adentro, yo veía los carteles Scioli, ¿no? Al costado, viste, unos alambres. Y también veía Macri y veía todo, pero Scioli porque vos estás con Scioli. Y decía, qué increíble, lo grande que es esto. ¿Y quién vino hasta acá a poner este cartel, este trapo con el nombre de Daniel? Y me decían mis productores, todavía estamos en la provincia. Claro. No salimos. Y haces 1000 kilómetros y estás en la provincia. Y es campo, verde, belleza, belleza. Y yo siempre me vengo enojado de la gira, porque no entiendo cómo somos tan ricos y vivimos como pobres, ¿no? Quizás una de las cosas de las asignaturas pendientes que tenemos en general, por supuesto la dirigencia política siempre tiene la mayor responsabilidad, pero la dirigencia en general es que no nos dimos un pensamiento demográfico, un pensamiento del territorio. Hay muy pocos países, no es un buen récord el que voy a decir, hay muy pocos países en el mundo que tienen concentrada su población como nosotros la tenemos. La provincia de Buenos Aires, ni siquiera, digo, en el área metropolitana vive casi el 40% de todos los argentinos y las argentinas. Claro. Es decir, es la milésima parte del territorio, la milésima, no me estoy equivocando, no la centésima, la milésima parte del territorio nacional, y ahí vivimos casi el 38,5, casi el 40% de todos los que habitamos este querido país. No es una tarea de un día, sin duda, pero y no quiero pasar avisos parroquiales, digo, por eso para nosotros, dentro de nuestro espacio y en las palabras que está diciendo Daniel y que quizás en estos próximos días, antes de la campaña, se van a escuchar tanto más fuerte, la cuestión territorial, la cuestión de descentralizar no solamente los trámites burocráticos que hay que hacer en el estado de pago de impuestos y todo, pensar la totalidad del territorio. Una nación es muchas cosas, ¿no? Uno la puede definir de diversas maneras, pero todas tienen la misma base para definirla, que es ¿qué haces con esa tierra que te cobija? ¿Qué haces con tu territorio? ¿Qué haces con tu naturaleza? ¿De qué manera la cuidás y la habitás? A veces siento que la Argentina nos queda grande. En San Isidro había muchas casas de los Becar Varela, familias que yo quiero mucho, amigos, ¿no? Pero la realidad es que quedaron las casas
Entonces tenían 80 habitaciones, pero vivían todos en una y comían en una cocina chiquita y todo, y el resto está todo cerrado con llave. Porque no se podía limpiar todo, no se podía apagar todo, no se podía encender las luces en todo, porque no podían mantener. Entonces todo se reducía a 2 habitaciones. Y así yo veo la Argentina. Yo creo que estamos todos acá porque es tanto. El otro día decía, no en broma, en la radio, habría que abrir las fronteras y que vengan chinos, japoneses. Acá al contrario los echamos, los queremos echar. Que venga todo el mundo, necesitamos 100 millones de personas. Lo mejor de la Argentina ha estado en algunos de sus puntos culminantes, esa manera virtuosa que hemos tenido en la historia de mezclarnos, ¿no? Claro. Muchas veces nos castigamos, pero también hay cosas con las cuales uno puede sacar pecho. Sí, sí. Y me parece, Babi, que una de las cosas que podemos sacar pecho es que efectivamente nos supimos mezclar bien. Los italianos, los judíos, los españoles de estas últimas décadas, mujeres y hombres de países limítrofes, no solamente de Uruguay, con la que tenemos un vínculo tan fuerte, de Paraguay, de Perú. Digo, y eso que nos salió tan bien quiere decir que si hay algo que te sale bien, seguí explorándolo. Obvio. Eso nos salió muy bien. En un mundo que hoy, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que decís, cuando a uno le duelen algunas cosas, no es porque mal de muchos sea consuelo de tonto, sino porque hay que mirar qué es lo que le pasa al mundo para ver de qué manera también afrontar nosotros esos desafíos. Y en un mundo tan convulsionado que vemos estos días, hasta el desgarro, los odios que producen en algunos países las mezclas. Entonces uno puede decir, bueno, ahí esa no salió bien, Babi. Muy bien. Esa no salió lindo. Vos sabés que, Jorge, cuando veo cómo destruyen reliquias que pertenecen al mundo, con una impunidad que jamás se pensó. Yo la vez pasada le decía a Pacho Donel, Pacho, se está viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero en cambio de ser alemanes contra el mundo, son este con este, pero todos los focos, y nosotros seguimos siendo el granero. Absolutamente. Pero el mundo está en guerra, incluso Estados Unidos está en guerra y con problemas. Varias veces has citado sus palabras, sé que lo seguís. Francisco, el Papa, nuestro querido Sí. Francisco, lo define muy bien, es la guerra mundial en pedacitos. Claro, es Estamos sectorizada. Sí, es en episodios. Hoy estamos asistiendo, sin duda, con días tremendos, como cuando contingentes que escapan de la miseria o de la persecución llegan a un lugar y en vez de abrirle los brazos y ver, bueno, de qué manera... Terrible. ¿No? Cuando vimos eso a esa periodista pegándole la patadas al inmigrante. Para ver cómo después lo puedo filmar mejor. Una cosa así. ¿Sabes qué me hizo acordar? Hay una escena de Auschwitz que corren a una mujer con el hijo. Hay una foto emblemática. Sí. Y vos sabés que se cruza, y digo, no puede ser que después de tantos años, de hablar de Auschwitz, de hablar de Hitler, de hablar del genocidio nazi, todavía se repitan. La falta de amor, porque eso tiene que ser una bestia, un animal, para hacer semejante barbaridad con gente que está sufriendo. Y en eso también somos campeones, porque cuando esa gente, hace 70 años, venía huyendo de la guerra, también abrimos como el corazón y vengan todos y duerman, y dormimos todos amontonados hasta que te haces tu casa. Mis mayores vinieron en uno de los barcos, algunos de ellos, que llegaron acá porque no los dejaban amarrar en otras playas. Claro. La Argentina en eso también fue pionera. Yo digo, por eso digo, abrió la frontera, no tenía ningún problema. Cuando tierras de libertad como Estados Unidos o como Cuba de esa época, llegaban los barcos y decían, no, está lleno de judíos o gitanos, es decir, gente que se escapaba. Y gente que moría y las tiraban al agua también. Decían, no, acá no. Fue un escándalo mundial. Y en términos históricos eso pasó antes de ayer, Babi, no pasó hace 10 siglos, eso pasó hace 60 años. Pasó hace 2 generaciones de mi familia, claro, de la tuya. Sí, mis abuelos vinieron ahí. Claro. Y llegaron acá y, digo, nuevamente, son esos momentos luminosos que hemos tenido, me parece que de ahí nos tenemos que hacer, son uno de los lugares de donde hacer fuerza para decir, podemos. Obvio. Por supuesto que podemos, como vos decís. La Argentina, yo diría, entonces ya tan duro no nos queda grande. Es una casa común, y es una casa común tan grande que debemos habitarla lindo. Pintarla, cuidarla. Pintarla bien, cuidar nuestra naturaleza, encontrar formas de que todo el territorio sea un lugar amable para cada uno se quiera vivir, en donde crea que mejor puede desarrollar su vida y la de su familia.
la Argentina... Descentralizar un poquito. Descentralizar mucho. Porque estamos muy amontonados. En una época hasta podría ser, digo, fue comprensible, injusto pero comprensible, porque, bueno, Scalabrini Ortiz escribió algunas de sus grandes obras en relación a eso, cuando miró la manera en que estaban diagramados los ferrocarriles, caías en la cuenta muy claramente, que se diagramaban desde los lugares que se producía materia prima y llegaban hasta el puerto para poder exportar. Pero, perdón, en el 45 los ferrocarriles dejaron de traer papas para traer a la gente, que venían subyugados por la capital y se quedaron. Entonces, esa estructura que hizo concentrar alrededor del puerto los grandes contingentes, que respondían sin duda a un criterio económico de los sectores dominantes que no estaban muy preocupados en si armaban una sociedad más o menos justa, sino que ver de qué manera sacaban provecho de su producción para poder exportar. Luego, salvo algunos episodios, no hemos logrado revertir eso y, o sea, Scalabrini Ortiz lo escribía hace tantas décadas, afortunadamente las cosas no son iguales, pero todavía esa es una asignatura pendiente, de qué manera podemos recorrer todo nuestro territorio, ir de un lugar al otro, y encontrar que podemos desarrollar nuestro futuro, porque somos argentinos, acá o en otro lugar, y allí en el otro lugar también encontrar esa educación de calidad que buscamos, y esa atención médica que necesitamos, y esos lugares de esparcimiento, y esos teatros, y pensar el territorio en su totalidad como lo que es nuestra gran casa común, tomar a la Argentina como nuestra casa común. Vos sabés que hablas de los teatros, yo que recorro los teatros, la belleza de los teatros de Azul. Bueno, el de Azul, donde es el Festival Cervantino que se halla allí, es una maravilla. Pero además, por ejemplo, esto es lindo que la gente, los chicos y algún pibe está mirando para amar más a la Argentina. Esas calles anchas, porque tienen tanto territorio como Estados Unidos, ¿no? Hacen una calle de 40 metros. Acá se edificó todo angosto al Divino Botón, pero se expandieron. Exactamente. Y nosotros nos fuimos contrayendo, ¿no? Entonces estamos... Igual yo hoy no soy kirchnerista, no voté nunca al kirchnerismo, pero quiero felicitar al gobierno argentino porque hoy consiguieron un logro que para que Nelson Castro felicite, mijito. ¿Viste? Sí, gracias a... No, bien, Nelson Castro estuvo muy bien. Muy Nelson Castro y otros, digo, esas son las... Por eso, nuevamente, hay muchas cosas en las que uno dice, che, deberíamos mejorar. Y otras que realmente a uno le hacen decir, hay mucha esperanza. Obviamente que podemos hacer cosas cada vez mejores. Hoy escuché, no solamente a Nelson Castro, escuché dirigentes políticos muy críticos habitualmente. Está bien, lo que está bien, está bien. Lo escuché a Rodríguez Sá, creo que en este mismo canal. Hablar de eso, y no solamente de una manera elogiosa, sino se lo veía emocionadamente elogioso. Digo, claro. Cuando a la Argentina le va bien, ese es el clic que por ahí necesitamos muchos y que hay que trabajar para que ese clic lo demos cada una de las argentinas y de los argentinos, que cuando le va bien al país, esto es fantástico para todos, y no alegrarse necesariamente del fracaso ajeno. Bueno, no se puede hacer campaña con el dolor del otro. No. Porque, viste, que nos pongamos vos y yo a contarnos las costillas para ver la gente a quién quiere más, la gente no quiere que te cuentes las costillas, no. La gente quiere que le des un costillar. Claro, exactamente. ¿Entendés? Y la gente quiere, digo, hoy, recordemos, porque seguramente toda la audiencia lo sabe, pero hoy la Argentina obtuvo un fallo muy ejemplificador en Naciones Unidas, poniendo los puntos sobre las IES de lo que es una de las manifestaciones más patéticas del capitalismo salvaje, que son los fondos buitres que cobran, porque son esos, son fondos. Le pusieron los puntos a los fondos buitres, es decir, esta es una forma salvaje, inhumana, que el reino de las finanzas mundiales le aplica a ciertos países. Señores, esto debe terminar. Lo bueno que la Argentina llevó adelante esa iniciativa y logró una votación unánime, aún sabiendo que eso no actúa sobre lo que hoy nosotros tenemos que enfrentar. Pero es un buen ejemplo para adelante. Y eso es fantástico. La Argentina hoy también mañana, saldrán los diarios con una muy buena noticia. La Argentina logró un fallo que hoy para todo el mundo es un tema muy sensible y tremendo. Porque vos fíjate que en el mundo nos sentimos siempre David. Y hoy David
volteó con una piedra Goliat. O sea, hoy nos enteramos que Diego La Vega era el zorro, porque hasta ahora eran capitalistas, ahora son buitres para el mundo. Claro. Eso es sencillo, pero es así. Es así, y hay que decir las cosas por su nombre. Por eso, hoy había un artículo muy interesante, creo que es en Newsweek, una revista americana, saca la foto del Papa, de Francisco, y otra más de un religioso norteamericano, dice, y la pregunta periodísticamente muy provocativa, y que seguramente va a ser que tanta gente compra la revista, dice, ¿el Papa es católico? Lo van a leer mañana muchos. Dice, ¿el Papa es católico? Te pregunté, dice, porque en realidad no parecen de la misma religión. Este hombre, que ha hecho de los votos de pobreza una realidad, y que lo primero que hizo cuando llegó al Vaticano dijo, no, yo no quiero los autos esos modelos. Quiero ser un hombre común. Sí, un hombre común. Y aboga por las minorías, y los comprende, aún sin salirse de las convicciones del credo, pero comprende frente a otras, y eso pasa en todos lados, que tienen un discurso de vivir conforme a la virtud y sin embargo muchos no son capaces de llevarlo a la práctica con su propia vida. La hipocresía. Sí, pues esa distancia. Entonces, lo que hoy comienza, me parece, gran parte del mundo a valorar es el discurso franco, el que pone como decís, el que pone los puntos sobre las íes, el que no da demasiadas vueltas y le dice al pan pan y al vino vino. Y yo, Jorge, ¿sabes qué siento? Vos tenés mucho mundo. Yo pienso mucho. Hoy lo pensaba. Yo creo que hemos asistido nosotros vamos a hablar de la Argentina, ¿no? Claro. Una Argentina con las dictaduras, todas estas miserias, ¿no? Pensábamos que todo se terminaba. Después a una Argentina incorrecta, perfectible, que la fuimos modelando. Después nos golpeó la cibernética, ¿no? Porque nos agarró la globalización y nos olvidamos un poco que nosotros somos artesanos. No tenemos nada que ver con la cibernética. Incluso el mundo se cautivó con Apple y con la cibernética. Y yo estoy muy feliz porque, nunca lo conté, porque estoy viendo un retorno a los valores del hombre. Y yo decía siempre, es muy bueno leer a Kafka, pero si alguien no te dice que Kafka existe, vos no podés cliclear. Entonces antes tiene que haber otro que lo lea en papel. Y estamos volviendo al papel. Estamos volviendo a la virome. Estamos diciendo, bueno, la computadora está al lado de la tostadora y del microondas. Si me hace falta la uso. Pero démonos la mano, dialoguemos, tengamos proyectos en común. Y creo que en el mundo, y creo que esto de los inmigrantes también marca un precedente. Absolutamente. Porque es un muy buen momento de Alemania para dejar de decir que se arrepentía y demostrar que son humanos. Sí. Porque ellos tienen que llevarse a todos los inmigrantes por el desastre que hicieron. Entonces creo que acá se está viendo quiénes son todavía los que respiran, transpiran y sangran, y quiénes son los que hasta ahora estuvieron con el berretín de la globalización para dominar el mundo. Sí, además, en lo que decís está lo esencial de la condición humana. Digo, sea lo que fuere y el tiempo que te toque vivir, siempre, por más que a veces uno dude, siempre es claro qué es lo bueno y qué es lo malo. También por ahí el bien y el mal no son esas trincheras tan claras que en una época creíamos. Y ciertos discursos y ciertas historias y ciertas utopías que parecían fantásticas terminaron siendo pesadillas, sin duda. Pero más allá de eso sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no hay revolución científico-técnica, siempre bienvenida, sí, fantástica, que venga y que la usemos, que le termine, que pueda borrarle a los hombres buenos y a las mujeres buenas esa certeza, esa certeza que sentís. Claro. Acá hay buena gente, esto es bueno. La memoria vale la pena que la sigamos cultivando. Estupendo que exista Google, porque te sirve. Tiene que estar todo lo que venga, pero no es esencial. Es estupendo la memoria, porque la memoria te da evocar ese nombre. Por más que te tome 30 segundos más o 5 minutos más, te va a permitir evocar la historia tuya alrededor de ese nombre. Esa calle que no recordás, en el proceso que usás para recordarlo, y tiene que ver algo con ese fantástico programa, entre otros que hiciste ayer a la noche. Con el doctor Rossetti, sí, genial. Maravilloso. Todas esas cosas. La pasa de uva. Bueno, exactamente.
Y a veces es muy importante recordar, che, ¿cómo era ese nombre? Si lo puedes googlear y te sale. En mi casa me gusta porque mi mujer me impide a veces, si está mirando ahora. Buscalo. Y me dice, no lo busques, no, trata de recordar. Memorizar. Lo vas a recordar, pero además de recordarlo, si usas tu memoria, seguramente vas a pasar por todo un montón de cosas buenas, importantes. Si siguen acudiendo a Internet, dentro de 40 años, a los 20 vamos a tener Alzheimer. Sí, porque la memoria es un músculo que se ejercita. Se ejercita, pero además es una calle fantástica para recordar otras cosas, que por más no es la que está buscando. La memoria emotiva. La memoria emotiva, esos aromas, esos aromas que tenía, yo sé, el azar cuando llegabas a la casa de tu abuela. Y estabas tratando de recordar cómo se llamaba la vecina de tu abuela, que no recordabas. Pero en ese camino, además de recordar cómo se llamaba... Acudís a todas las memorias. Y eso es fantástico. Eso que te pasó, ese aroma, esa imagen. Digo, y esa es la parte de la vida, de la condición humana, que bienvenida sea toda revolución científico-técnica que nos permite hacer las cosas, en algún caso, más sencillo, y llegar a alturas que afortunadamente el hombre sigue superando cada vez más, pero que no te va a impedir, que nunca te va a quitar, y ojalá que no quite, eso otro que es... Lo lúdico. Y que es del contacto. La magia. Y es eso. La magia del artista. La magia, el jugar. Acá en la Argentina hemos perdido el juego, lo cambiamos por la pelea. Sí, ¿no? Sí, hay que volver a jugar. Sí. Hay que volver a poner los soldaditos en la repisa. Que no nos dé vergüenza reírnos y cantar. Pacho me decía algo bárbaro, que vos lo seguiste en tu gestión corta pero productiva en la municipalidad. Pacho me decía, ¿por qué hicimos los recitales? Para que la gente vuelva a salir a la calle después de los milicos. Claro. Porque tenían miedo de la calle. Entonces con el tipo que tocaba la guitarra en la esquina, la gente salía y hablaba con el vecino que no hablaba hacía 9 años. A mí me parece fantástico. Hay que volver cuando a me preguntan, Argentina. En ese sentido, cuando me preguntan, de las 10 millones de definiciones que uno puede darle a la cultura, ¿qué es la cultura? Bueno, la que más me gusta, ya ni recuerdo que no había dicho, y no lo voy a googlear para recordarlo, porque lo que me importa es... a cualquier hora y decirlo. La cultura es el lugar donde nos encontramos. Claro. Es el lugar donde nos encontramos, el lugar democrático por excelencia, donde esa música que representa tu identidad permite que te emociones a vos, al que piensa de otra manera, al que tiene otra condición económica o social, al que está en las antípodas de tus gustos, de otras cosas, o políticamente tan distante, y sin embargo se emocionan con la misma baguala, o con el mismo rock, o con el mismo himno, o con el mismo cuadro, o con la misma película. La cultura es el lugar donde nos encontramos y donde nos identificamos como parte de lo mismo, que es el sentido que Pacho, que fue un pionero en muchas actividades. En volver a hacerlos con su condición de hijo de inmigrante judío, sabía lo que era sacarlos de adentro de la oscuridad, el ostracismo, del muro de Ana Frank, y volverlos a la luz. Y ya no te van a hacer daño, volver a salir, ¿no? Bueno, y si conseguimos eso, ¿por qué hoy tenemos tanto despelote, ¿no? en disfrutar de este momento democrático que son las próximas elecciones? ¿Qué te llevó, Jorge, a unirte a Daniel? Una relación personal que viene de hace bastante tiempo. Algún caso tiene que ver, por ejemplo, con uno de los programas culturales que yo venía desarrollando en la ciudad, uno de los más lindos, que mejor recuerdo, que habíamos creado en la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Estudios Abiertos. Invitábamos cada tanto a un barrio determinado a que las galerías de arte, pero también aquellas casas y aquellos lugares en donde quienes la habitaban vivían el arte, durante 4 o 5 días abrieran sus puertas y permitieran que los vecinos de todos los... Compartir. Exactamente, compartir. Nuevamente, la cultura como lugar de encuentro y el lugar de compartir. Y uno de los primeros lo hicimos en el Abasto. Y Daniel, como nos recordarán, no solamente vivía ahí, sino que desarrollaba su actividad. Él ahí había hecho el gimnasio donde... El quincho, exactamente, ¿no? el quincho. Bueno,
Entonces era en otro barrio. Pero el Abasto era su barrio y tenía una casa estupenda, con una especie de museo adentro. Y cuando hicimos el estudio abierto allí en el Abasto, le dijimos, le pedí al digo, ¿pones tu casa como lugar central? Y además una cosa bárbara, muy buena, digo, para tomar en cuenta, en esos estudios abiertos que armábamos, donde efectivamente durante 3 o 4 días las casas que facilitaban para el circuito quedaban literalmente con las puertas abiertas, vos entrabas, mirabas ese lugar, que era importante, si era una galería porque era pública, si era una casa por las cosas que exponían. La arquitectura maravillosa. Arquitectura maravillosa. Nunca pasó nada, Babi, nunca. A nadie le faltó una taza, no se rompió nada. Digo, el cuidado que tenemos como pueblo cuando hay buena onda del otro es fantástico. Bueno, y uno de los tipos que mejor onda pusieron allí fue Daniel Carina, que dijeron, sí, Jorge, por supuesto, esta es casa. Se convirtió eso, el centro no solamente eso, sino que compraron algunas de las obras de arte contemporáneo que ahí exponíamos. Y además algo importante, en el medio, Daniel tuvo una desgracia muy grande y falleció el padre. Y me acuerdo con mi colaborador, con Marcelo, dijimos, bueno, cambiamos el lugar, porque me dice, no, este es el lugar que había quedado, a mi viejo le hubiera gustado eso, este es el lugar construido, y siguieron dando ese lugar, a pesar de su situación personal, y el vínculo que habíamos tenido, para mí eso hizo un clic en mi cabeza. Digo, esta persona, este hombre, no era vicepresidente, estamos hablando del año 2000, era diputado, digo, con una larguísima trayectoria, y por ahí no necesariamente con la misma trayectoria. Yo no había hecho la misma trayectoria, venía de otra de otro palo. Sí, o de otras experiencias. Digo, nuevamente, cómo hay muchas cosas de las que habitualmente no hablamos y sin embargo nos unen, ¿no? Esa capacidad de los vínculos fundados en los valores, que son tan fuertes, que te permite reconocer en el otro a alguien con el que vas a poder diferir de algunos gustos, pero que al final de todo esas cuestiones son secundarias al lado de lo central, que es de qué manera vos y yo, por más que tengamos dos tradiciones distintas, hacemos Hay siempre algo en común, pero que además sea bueno para los demás. Claro. Estudios Abiertos se convirtió en uno de los mejores programas culturales que tuvo la ciudad de Buenos Aires en esos tiempos, entre otras por la muy buena predisposición que esos lugares, como los que Daniel y Karina tenían en el Abasto. Por lo general la gente cuando tiene cultura se le nota en la preservación para los demás. A mí me gustan mucho los autos antiguos. Sí, a mí también. Y a vos también. Tenía un DKW. Así tenías un DKW. Yo siempre detrás de un auto hay una historia. Y fundamentalmente hay que preservarlos. Han ido muchos, han dejado que se vayan piezas maravillosas. Pero si uno tiene un Dalí, un Picasso o un Juan Pérez, abrí las puertas para disfrutarlo con los demás. No lo tengas como los buitres que lo tienen en un sótano para mirarlo ellos solos, ¿no? Creo que hay que abrir también las casas y hay que abrir el país de nuevo. Yo, mirá, a pesar de lo que me pasó, yo digo, no busquemos ladrones en cada chico humilde. Hay ladrones que estuvieron siempre, escondidos adentro de una villa, pero la villa está llena de gente humilde que labura y que quiere salir de la villa. Sin duda. Y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos y uno tiene que abrirse. Y ahora estoy en un grave conflicto, porque yo lo quiero mucho, Daniel, y lo quiero mucho porque él ha estado en momentos muy difíciles míos, y ha estado como un solo hombre, y ha estado llamando permanentemente, quería venir, no... Bueno. Entonces, a mí me demostró en todo momento tener un gran corazón y ser un muy buen ser humano. Lo es. Pero yo te quería preguntar, si gana Daniel Scioli, ¿qué va a hacer con la cantidad de sospechas que hay sobre este gobierno que se está llenando? Tengo que preguntar porque la gente me lo pregunta. Si gana Scioli, se calla la boca y deja que todo siga igual. Te digo un caso emblemático, Jock Lender y Sueños Compartidos. Para no decir vudú y entrar en rispideces. No, pero digo, a la pregunta que antes hacía también, ¿por qué lo acompaño a Scioli? ¿Por qué me siento bien acompañándolo? Sí. Porque comparto muy profundamente, y tiene que ver con esto que decís,
comparto profundamente su visión, no solamente de la coyuntura. Yo creo que es acertada, son acertadas las cosas que piensa de cómo habría que hacer para profundizar lo que está bien y modificar y cambiar lo que haya que cambiar. Eso lo sé cuando hablamos de las cosas puntuales, que por ahí podemos hablar más adelante. Pero me siento bien y estoy de acuerdo y me siento feliz acompañándolo por su visión del modelo de sociedad al que aspiramos. Una sociedad que sin duda tenga justicia social, es decir, que no haya inequidades, que las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen no sean lacerantes, que todos tengan derecho y acceso no solamente a lo básico, sino a una buena vida, etcétera, pero también al funcionamiento, como debe ser, de todas las instituciones que rigen la vida democrática de un país como la Argentina. Yo te digo, Jorge, ojalá yo le tenga que decir a Vudú, discúlpame, y a John Lender, discúlpame. Ojalá, pero previamente que la justicia me lo dé, porque estas dudas son un collar de sandía para Daniel. Mira, pero lo bueno de Daniel, que por su trayectoria ni siquiera hay que decir, no, escuchen lo que está prometiendo, sino miren lo que está haciendo. Que yo le diría al elector que se fije mucho más en eso que en la promesa de un político. Lo que hace. En la provincia de Buenos Aires, los organismos de control, es decir, aquellos que efectivamente vigilan lo que haces y te dicen, ¿están bien o está mal, señor?, están en manos de la oposición. En una oposición que por momentos es muy dura con Daniel Scioli, y está en todo su derecho porque piensan otra cosa, y ejercen cabalmente las posiciones que tienen como adversarios políticos. Y sin embargo, los organismos de control, los lugares, las auditorías, los tribunales de cuentas, es decir, por donde pasa la lupa y el filtro de los que te tienen que auditar en el momento que lo haces, porque eso es lo importante, que te auditen cuando lo estás haciendo y no mucho tiempo después, ahí están en manos de la oposición. A Scioli y a su gobierno de estos 8 años hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, nos acompaña la mayoría, de hecho fue votado 2 veces y tuvo en los 2 casos una cantidad de votos como nunca nadie había tenido en la provincia de Buenos Aires, pero sin duda hay otras personas que por ahí no les gusta algunas cosas, no les gustan o votan a otros. Sin embargo, aún quienes no votan a Daniel Scioli y en sus diferencias, nunca le han marcado ni le han objetado ni interferencias con otros poderes, ni zonas oscuras, porque si hay alguien que ha tenido una vida pública y expuesta, aún antes de ser dirigente político, es Daniel Scioli. Así que aclaro de Karina, si hay una persona que ha laburado, que se ha bancado sus deudas, que ha puesto la cara, ha honrado sus pagos y que sigue laburando, porque cada tanto manda perfume pudiendo no hacer nada, es ella, ¿no? Eso es admirable. No quiero decir nada que suene a obsecuencia, ni muchísimo menos, porque yo les tengo mucho cariño personal y político, pero da placer caminar con ellos en la calle. Y la gente no se equivoca tanto. ¿Sabés por qué te pregunté antes de ir a la tanda, Jorge, esto? Y si querés me lo contestás cuando volvemos. ¿Por qué te pregunté esto de algunas rémoras que se le pegan y empujan para abajo? Porque es lo que dice la gente en la radio. La gente está enojada. No le podemos mentir. No sé si está enojada con Cristina, no sé si está enojada con el kirchnerismo, pero está enojada con algunos personajes. Y la gente quiere aclararlo de estos personajes, porque estos personajes son los que te sacan la gana de seguir pagando impuestos. Y esta gente te dice, yo lo votaría, Scioli, pero no quiero más de lo mismo. Me lo contestás cuando volvemos. ¿Cómo? Bueno, estoy con un cajetilla, Jorge Tellerman, un dandy. ¿Vos te dijeron que es un dandy? Sí, pero además, el dandy, y el dandy es una figura. Es lindo el dandy. Hay un hermoso libro traducido, compilado y traducido por Alan Paul sobre el dandismo y los dandis. Y a veces se lo vincula a la figura del dandy con alguien de mucha guita, que no es. El dandy era una manera de vivir. Es la biela. Exactamente, y a veces era alguien que, una persona de buenos gustos, no necesariamente caros, de gustos por la literatura, savoir-faire.
claro, y una actitud elegante ante la vida. Pero que la elegancia, sobre todo cuando nace el dandismo, Baudelaire fue el gran dandy, o Oscar Wilde era otro gran dandy, todos tipos que además corrían la coneja, y sin embargo vivían con un estilo. Corrían la coneja porque se gastaban todo lo que tenían en su vida, no dejaban una moneda. Todo, sí. todo Pero no perdían el glamour, tenían la camisa raída, pero con los gemelos. Pero con los gemelos, claro, y el café, ese gusto por determinadas cosas. Y en una época, también aquí en la Argentina, cuando hablábamos de las cosas, ciertos autos eran parte de... Bueno, estábamos hablando de Pepe Viqueira. Claro, era un dandy, uno de los últimos dandys. Sí. Un prolijo total. El dandy es una figura, bueno, Alan Paus, que tenía este libro, es una compilación estupenda de figuras del dandismo, y el pensamiento del dandy también era un pensamiento que incomodaba al momento, porque el dandy también iba en contra de cierto sentido común y verdades adoptadas. Claro. ¿No? Augusto Bonardo. Augusto Bonardo era el dandy. El dandy. Fiat 600, guantes blancos y pavita. Claro, era un tipo, dandy. claro, y algunas ideas políticas o sociales que a las clases altas los incomodaban enormemente. Enormemente. Porque el dandy era un tipo transversales. Absolutamente. ¿No? El dandy es una figura sensible, no era un garca el dandy. Al contrario, el dandy era un tipo sensible, una persona... Nunca iba a dejar que lo marque con el dedo. El honor estaba primero. El honor y no humillar al prójimo. Un señor. Bueno, te había hecho una pregunta antes de... para... Que sí va a ser... ¿Va a haber segunda vuelta? Estamos trabajando... Bueno, ojalá que... Creemos que el próximo presidente va a ser Daniel Scioli. Hoy los números están bien y con una buena diferencia. De todas maneras, si hay que pasar a segunda vuelta, bueno, se hará, pero estamos trabajando arduamente y estos próximos días va a haber cada vez más, porque así lo necesita y lo requiere toda la gente y toda la sociedad, definiciones cada vez más precisas en relación con las cosas que a todos nos importan, y en ese camino yo creo que se van a ir polarizando aún más las posiciones, y eso llevaría indudablemente a que lo más probable que sea en primera vuelta que se definan las elecciones. Bueno, yo lo que te preguntaba era, porque al estar en la radio tenemos 15.000 llamados por día, que cuando, por ejemplo, aparece alguien que tiene que ver con el kirchner, bueno, nosotros tenemos una, acá Capital, los que escuchan la radio, tiene una mentalidad, digo, que es un poco centro-derecha a ultranza, ¿no? Pero, y un poco gorila, digamos, en el mejor sentido de la palabra. ¿Viste? Bueno, no hay del todo buen sentido la palabra gorila. pero un poquito que no le gusta nada que venga del peronismo, hablando claramente. A esa gente que no le gusta nada que venga del peronismo, le gusta Daniel. Porque Daniel es muy parecido a lo que uno quiere, que la coherencia, el centro legítimo, que no es derecha ni es izquierda, pero no anda con la boina del Che Guevara ni tampoco con los Menditegui. Entonces, no digo Menditegui, no, por favor. Hoy hemos evocado algunos apellidos. Sí, pero porque son aristocráticos, son de la prosapia capitalina. Pero tienen miedo a algunos personajes que nos fumamos. Mira, yo creo que la sociedad argentina es lo suficientemente sabia y ha sabido elegir, me parece, los liderazgos que cada momento necesitaban. Y doy como ejemplo algunos liderazgos de quienes no forman parte de nuestro partido político, nuestro espacio político. En el 83, la sociedad argentina, que venía de esa larga y negra noche, dijo, necesitamos a alguien que consolide el proceso democrático. El peronismo no supo interpretar cabalmente esa necesidad de la sociedad argentina. Y la sociedad argentina eligió y fortaleció como su líder a Raúl Alfonsín. No terminó bien el gobierno por las crisis económicas que sabemos, los errores, como él mismo dijo, no pude, no supe, no quise. Lo que fuera. Pero lo había elegido. Después, en esa situación de hiperinflaciones, la gente necesitaba calma. Y alguien que le prometiese la calma, la tranquilidad. Bueno, vino ese liderazgo carismático de Menem y lo entronizó como líder.
Era otro liderazgo bien distinto que allí la sociedad necesitó en un proceso que terminó como terminó, con una sociedad pidiendo transparencia, otro tipo de paz. Bueno, eligió, yo creo que equivocadamente, porque al poco tiempo la Argentina estalló en mil pedazos, pero eligió el liderazgo de la Rúa y el de la Alianza. Otra vez, una fuerza política que no es la nuestra, pero eligió eso. El 2001-2002, donde la Argentina prácticamente se disuelve, donde explota no solamente el sistema político, sino el sistema social. Se les vendió un estadista y no había. Exactamente. Después, en el 2003, eligen el liderazgo de Néstor Kirchner, porque era también lo que en ese momento necesitaba. Alguien que lo saque del agua. Alguien que lo saque. Ya no es que la Argentina estaba en el borde del abismo, a punto de caer. La Argentina no había caído. Claro. La Argentina, otros países con menos, no digo que desaparecen, pero que sea. Estuvimos a segundos de una guerra civil. Estuvimos y la disolución. No recordemos porque no tenemos por qué evocar las cosas tan duras y lacerantes que nos pasaron. Es que nos pasaron tan rápido que no nos dimos cuenta del peligro, ¿no? Si nos ponemos a pensar nuevamente, en vez de googlear, usamos nuestra memoria emotiva, vamos a recordar momentos muy tristes de todos nosotros. Horribles, sí. Muy tristes de todos nosotros. Eligió ese liderazgo que luego en el 2007 y 2011, en un país que ya había mejorado sustancialmente de esa situación de la que venía, eligió el liderazgo de Cristina Kirchner. Me parece que hoy la sociedad está yendo a un liderazgo que nuevamente yo espero y creo que va a ser, muy respetuosamente lo digo por los adversarios políticos, pero el de Daniel Scioli, porque está buscando ese liderazgo. Alguien con las convicciones que todo el mundo sabe que tiene Daniel Scioli y porque pertenece a un espacio político, que nuevamente es nuestra casa común, porque creemos que allí se defienden mejor que en ningún otro lugar los intereses de los más humildes, del empresariado nacional, de los profesionales independientes, es decir, de esos sectores humildes, trabajadores y clases medias, que para nosotros son el motor del país, y nuestras políticas, si bien piensan en todo el país, piensan esencialmente en esos sectores, con un liderazgo también capaz de firmeza. De firmeza y de escucha, de diálogo, digo, liderazgos que cada momento necesita. No hay liderazgos mejores o peores. Los liderazgos buenos, yo creo, de un dirigente político, de un gobernante, son aquellos que coinciden con lo que el momento necesita. A veces la Argentina, que estuvo en situaciones tremendas, necesitaba liderazgos fuertes, contundentes, que supiesen poner en evidencia qué es lo que se jugaba, qué era lo bueno y qué era lo malo, cuáles eran los intereses que se ponían en juego y que había y que hay que seguir tomando partido para poder gobernar desde nuestra perspectiva de la manera más justa y equitativa posible, y también liderazgos como en este momento que incluyen todo eso, pero también entienden, nuevamente, hoy el mundo, en algunas cosas lo vemos todos los días, no es un problema regional, es un problema del mundo, de un mundo convulsionado. Bueno, yo creo que vienen liderazgos. No es casual que sea Bergoglio, que Bergoglio no haya sido electo papa cuando estuvo a esto unos años atrás y lo fue ahora. Y el mismo Benedicto se dio cuenta, él propicia, hay un libro estupendo de Agamben, uno de los grandes filósofos italianos, uno de los grandes filósofos de la época, tiene un trabajo estupendo sobre esa transición, ¿no? Esa visión que lleva que una de las instituciones más conservadoras por un lado, pero por otras más decisivas de Occidente, como es la Iglesia, alguien haya decidido, no es mi tiempo, es el tiempo de otro tipo de liderazgo. Es que la historia se maneja con otros tiempos. Exactamente. Y los líderes nacen líderes, no se hacen líderes. Nacen líderes, me parece, sí, pero yo me conformaría con un presidente honesto, mirá lo que te digo, ni con un líder. No, la honestidad. Líder me suena a oveja, ¿no? Yo creo que necesitamos un Daniel amigo, un tipo que no nos joda, que la teoría del peronismo siempre fue, a diferencia de yo, soy radical, siempre que tuve una carta de documento, tuve una censura, fue de los radicales, paspados, no se le puede decir que están haciendo algo mal, porque se siente que los querés voltear, una merda. Entonces, la verdad, por eso nos destruyeron. Yo soy radical, sigo siendo radical a pesar de, como Brandoni,
quedamos 2, pero después, te digo sinceramente, vengo de una familia que nunca fue peronista y veo muchos peronismos. Sí. Yo a Daniel lo veo como Daniel, sin duda, con afecto, y lo quiero. Yo no veo un líder, no veo un líder carismático ni un mesías. Por eso. Veo un tipo que ya ve, muchachos, cómo hacemos para salir de esto. Creo que la solución es esta, que creo que lo que busca un amigo que hoy busca en Argentina. Convengamos que es verdad que Cristina, si no ponía mano dura siendo mujer en un país machista como este, no duraba 2 días. ¿Y el 2003? Nuevamente, recordemos cómo estábamos. Nuevamente, y tomemos la historia, no digo sin beneficio de inventario, pero de una manera más amorosa, nuestra propia historia, la historia democrática al menos. Sí. No digo, no tenemos por qué comprender los momentos oscuros y siniestros, pero los momentos en los que podemos tener diferencias, veamos y seamos capaces, me parece, de sacar de cada una de las generaciones, de cada uno de los momentos, cuáles fueron sus mejores cosas. Mira, un peronista, la generación del 80, que muchas cosas fue tan injusta, porque aristocrática, yo no sé, pero también tuvo cosas maravillosas de modernización del país, de fundación de ciudades modernas, bellas, de instituciones como la Universidad de Buenos Aires, de lugares maravillosos como el Teatro Colón, y por supuesto, hacían sociedades no muy inclusivas. Bueno, pero cuando tomamos nuestra historia, también debemos tomar esos pensamientos de esas generaciones con las que uno, pasado el tiempo, esas diferencias, tienen que ser lo de menos frente a las cosas al proyecto país que es más grande, claro. Digo, cada momento de la Argentina, después a uno le gustará más una cosa o menos, seamos capaces de ver cuáles son los valores importantes. Digo, cuando yo decía, no casualmente lo de Raúl Alfonsín, con las enormes diferencias que hemos tenido en su momento, pero ¿quién puede dudar de su gran aporte a fortalecer la cultura democrática? Nosotros tuvimos 6 años que si descuidábamos la Casa de Gobierno un día, entraba un Aldo Rico, entraba un payaso de esto. Y la pasó feo. Muy. Yo en esa época acompañaba a Antonio Cafiero. Buen tipo, ¿eh? El vecino mío de San Isidro, un tipazo. Sí, lo sé, además tenían buena relación ustedes. Además daba gusto escucharlo hablar a Cafiero. Era un placer escucharlo. Sí, era un placer escucharlo. Nos encontramos en el cementerio, porque él iba a ver a su mujer. Anita Goitía. Sí, un divino. Bueno, ¿y vos te acordás de esa tarde? Yo, es una de las cosas que la sigo recordando y se me eriza la piel, y que le estaría agradecido a la vida de poder haber acompañado a alguien tan adorable como Antonio Cafiero y tan inteligente y tan culto, un lector bueno, él estuvo maravilloso. Al lado nuestro. Bueno, te iba a decir, esa tarde, cuando lo acompañamos algunos en la Plaza de Mayo, cuando cruzó y subió al balcón con Raúl Alfonsín. Puso el hombro. No solamente puso el hombro, dieron vuelta una página histórica en la Argentina, claro, en donde las dos grandes fuerzas políticas el tercer movimiento dijeron, nuestro pasado tenía momentos, entre otros motivos, momentos siniestros y oscuros, porque las fuerzas políticas populares a veces, cuando golpeaban las puertas de los cuarteles, el otro se hacía el tonto porque total me iba a beneficiar. Bueno. ¿O no? Acá, con los cacerolazos y todo, la gente no comprende cuando digo esto. No se juega con la democracia y no se juega. La democracia hay que objetarle sus medidas, de los gobiernos, pero mejor dicho, a los gobiernos, no a la democracia. La democracia es el bien que hay que... Y me parece que, nuevamente, hay momentos en nuestra historia de los que... Y dirigentes políticos, si te gusta más eso que líderes, que... Eso me gusta más porque hoy el mundo va con los dirigentes, líderes, ya no, porque la gente con la globalización que hablamos tiene otro concepto del liderazgo. Sí, claro, pero hay liderazgos blandos. Si sos bueno te quieren y si no sos bueno no te quieren. Sabe elegir. Ahora, vos decís que le tenés pánico a las ratas. Sí. Y peor si las ratas son políticas, las ratas de la política. Por eso te preguntaba, todo gobierno tiene ratas. Si Daniel viene a derratizar o a convivir con algunas ratas. Yo soy menos terminante que digo, vos por la rata, en lo que vos decís. Yo creo que yo sé que vos... No, pero además no me hago el tonto. Digo, no hay lugar en donde no haya bueno y malo. En todos los lugares. Lo malo es que después te unís con ellos. En todas las cosas. En todas las actividades, en todas las profesiones está lo bueno y lo malo. Me parece, soy de las personas, y no por un tonto o ingenuo optimismo, sino porque creo, sino
el mundo habría desaparecido. No, pero yo por más creo- que no parezca, hay más del lado bueno que del malo. Pero olvídate, Estoy pero convencido de eso. yo te nombré, y no digo rata, por favor, pero te nombré 2 personas sospechadas, o 10, entre un gobierno de 500 buenos. No, por eso digo, pero además por eso, los chicos de la cámpora, que todo el mundo tiene terror, son buena gente. Y tienen ideas y no hay que- militaron. Alguien que pone horas de su vida para, desde su perspectiva, tratar de hacer una sociedad más justa, Sí. más amigable, Más democrática. más inclusiva, merece todo mi respeto. Digo, en la política, porque es el lugar donde se juegan quizás las mayores pasiones, la mejor literatura de la historia de la humanidad se hace alrededor de las pasiones. Y gran parte de esa literatura, desde Shakespeare hasta aquí, desde los griegos y sus grandes sátiras y comedias están hechas alrededor de esa pasión. Entonces, sin duda, un lugar como la política, donde se juega el poder, la pasión, la ambición de una forma tremenda, seguramente vemos por ahí más que en otras actividades hasta dónde es capaz, a veces por la ambición, llegar el ser humano. Pero es también el lugar donde vemos hasta dónde es capaz de llegar la entrega por el bien común. Digo, está lleno también de hombres y mujeres de todas las ideologías políticas, mientras compartamos ese principio democrático, en donde lo que están poniendo, y a veces con palabras subidas de tono o excesivas, pero están poniendo pasión por construir una casa común. Bueno, así que yo creo, por un lado, que la gran mayoría de quienes eligen la vocación pública lo hacen, y no tengo por qué pensar lo contrario, lo hacen con ganas de aportar. Después hay gente que uno escuche, digo, bueno, aportan, pero tendrán ganas de aportar, pero podrían... Muchas gracias. Claro, podrían esforzarse un poco más y no dividir. Bueno, pero, escuchá, como sí. venimos de tiempo, disculpa que me pero ya te quiero hacer una pregunta donde Diga. hoy se puede caer con esto la candidatura de Daniel. El próximo presidente con esta pregunta se cae. ¿Cuál? ¿Le pones mucha pimienta a la paella? La necesaria. ¿Pero cuánto le pones? Es un secreto de Estado, porque yo sé que cocinás muy buenas paellas. Creo que sí, cocino bien. Yo- No es yo- que antes he sido no modesto, sino declaro mis limitaciones. Pero en esto digo, Yo soy saco un chef pecho. maravilloso. Me han dicho. Pero Así que un día uso mucha compartimos. crema, mucho No, queso. Cremas no, me gustan los quesos, lo estoy raro, reduciendo un poco. francés, No y- estoy reduciendo, yo podría vivir a base de quesos, pero se me dan bien los pescados, ¿Sí? las paellas, se me da bien el mar. Yo amo el mar. A mí me cuesta el mar todavía porque no sé el punto. ¿Viste? Es difícil. Mira, este fin de semana que pasó, y seguramente lo haré, vienen nuestras fiestas de la cole, Sí, ahora las fiestas llegan judías, las fiestas. pero el sábado pasado, que invité a mamá, a casa, a mi hermana, preparé un gefilte fish. Sí. Te hubiera traído Un con mis tupper. propias manos. Además, las bolas de pescado, el Sí, pescado, claro, conozco, sí, el pescado, sí. pan de pescado y el pescado. Exquisito. 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 Sos muy buen cocinero. Me O gusta sea, mucho cocinar. Yo creo que muy las buen cosas... padre, aunque a veces no estás todo el tiempo que querés, muy buen padre y muy buen marido. Espero que y buen sí. tipo, te queremos todos. en Yo los te medios, agradezco ¿eh? muchísimo. Espero ser buen padre, y lo dirán mis hijos, pero en todo caso de lo que sí sé es que le pongo a todas esas cosas que amo, mi familia, le pongo lo Amor. mejor que tengo. Y también a la comida le pongo Es amor. una alquimia. Uno pone los productos y el amor. Lo que a uno le gusta mucho le sale bien. Claro. Porque lo va mejorando. Además, terapéuticamente. ¿Vos viste? Yo a veces llego, ahora no, porque tuve un ratitito y pasé por casa, estaba mi hija hasta que llegó mi mujer y comimos algo. Pero si no, yo soy capaz de llegar, termino muy tarde la mayoría de los días y mucho más en campaña, y para mí es terapéutico lo que voy a Sí, decir. claro. Yo me pongo 40 minutos a cocinar a veces a medianoche y... No, mientras pero veo un programa que se llama El Ángel de la Medianoche. Sí, lo voy a hacer más largo así. y lo sale a veo. punto. Ayer yo veía, mientras, ayer que preparé a la noche, una carnecita que había ahí, mientras veía al... ¿Ah, sí? Claro, Mirá vos. le veía Bueno, hablar ¿viste de cómo- los dos hemisferios del cerebro. Vos sabés que cuando cortás el ajito, muy finito, pero Sí. casi imperceptible. Sí. Porque la cocina tiene que tener esa cosa del detalle como la pintura. Claro. Esa pincelada justa. Y no decir del todo. A mí no me...
Es más, a veces soy excesivamente abierto a las cosas que cuento y después me arrepiento, tendría que ocultar. Pero si hay una cosa que sé ocultar son las mejores recetas. Yo me di cuenta, no le digo. Lo de la pimienta, te pregunté de todo y no dijiste nada. La pimienta te quedaste porque yo le pongo mucha pimienta. ¿Cuál de las 3 o 4? No, yo le pongo a la paella pimienta blanca. Pero de Oriente, tiene que ser la pimienta, y el azafrán también. Nada. Consejo, señores y señoras que están mirando, use la pimienta verde, que es la mejor. ¿La verde? Sí. Bueno, perdón, yo hablé de la paella. Y ya se encuentra en todos lados. Sí, no, pero yo hablé de la paella. Yo paella no hago carnes. ¿No? Carnes con wok. Pero asadas con wok, pero mucha pimienta blanca, pero mucha. Porque la gente tiene miedo de nuestros antepasados. Dice, poca pimienta que me hace mal. No hace mal. No, y mucha le da un saborcito que te queda un buque con un buen vino. La próxima traigo la próxima nos juntamos a cocinar y hacemos algo cosa rica. Después de las elecciones. Pero antes de las elecciones, quiero que vengas a contar más de tu vida, Jorge. A contar la época con Badía. Qué lindo. Que tengo el mejor de los recuerdos. Adoro. Antes hablaba de alguien que quise tanto y que me encaminó en la política. Y en los medios, Juan Alberto le debo... Y no es que, como decía Borges, no hay nada como la muerte para mejorar la gente. Pero me hablaste de 2 tipos geniales. Cafiero. En la política, Cafiero. Y Juan Alberto Badía es uno de los momentos más luminosos que ha tenido la historia de la televisión argentina. Completo. ¿No te acuerdas lo que era ese programa? No, yo estoy tan agradecido a la vida. Yo, haber trabajado... Y además empecé a trabajar por concurso, porque había hecho... ¿Sí? Claro. ¿Recordás que Juan Alberto tenía un concurso durante algunos años, durante el verano, llamado Todo Nuevo? Sí. Donde iba a probar todo el mundo. Y ahí, bueno, me presenté en periodismo, yo hacía periodismo, entonces en el rubro periodístico nos presentamos varios. Segundo salió un muchacho que después hizo bastantes cosas en el periodismo, llamado Daniel Haddad. Siempre, sí, creo que le fue bien. Le fue bien. Siempre bromeábamos. Siempre bromeábamos y yo le decía, gracias a mí hiciste el imperio que hiciste, porque como yo te gané con Badía... Un iluminado. Y salió de ahí Sergio Sinay, Luisa Delfino. Daisy May Queen. En esa época. Y el que ganaba el concurso, en cada rubro, el premio era el contrato del año siguiente en el programa de Badía. Entonces yo me puse a trabajar allí y la seriedad y la entrega con la que Juan Alberto hacía cada uno de sus programas, que eran en vivo, lo amplio, Ómnibus, el lugar que le daba a lo mejor de la música. Y lo mejor del rock nacional no se perdió por Badía. Recordemos un día que todos los que después de la década del 70, medio 80, se habían diseminado, se habían separado, él volvió a juntar a Box Day, a todos, y los presentaba los sábados. Hay 2 tipos grandes de la televisión argentina. Uno fue Mancera, y el otro fue Badía. Yo me acuerdo que poco antes de morir lo llamé, y él me devolvió el llamado y me dice, ¿cómo andás, Babi? Dice, parece que todo está más chiquito, así que si Dios quiere lo estoy superando. Y bueno, son cosas que pasan, pero por lo menos donde lo recordamos esté, hoy, ¿no? Pero si hay una persona que donde esté debe saber que fue tan querido es Juan Alberto. No hay quien. No hay quien. No, porque le hizo favores a todo el mundo. Al que estaba sin laburo lo llevaba. Hoy me visita un amigo y lo empezaban a llamar. Un grosso. Jorge, en 15 o 20 días, si tenés ganas, venite. Vos no tenés que llamar, no te llamo, vos venís. ¿Con paella, sin paella? Hacemos una paella, si querés. Voy a pedir una cocinita acá. Yo tengo el quemador acá, si me permiten. Dale, ¿por qué no venís y haces una paella? Me encantaría. Dale, y si quieres venir a comer Daniel, tráetelo. Lo traigo. Es un amigo y siempre es bienvenido. Me encanta comer. Mucha suerte. Muchas gracias. Jorge. No comprendo por qué he nacido así.